La Policía Civil de São Paulo recibió ayer la decisión del ministro del STF, Flávio Dino, que determinó un plazo de 5 días para compartir los datos de la investigación que tenía como objetivo a una ONG vinculada a la producción de la película sobre Jair Bolsonaro. Pero voy a empezar por esta para explicar de qué estamos hablando, por qué todo esto es tan importante. Entonces, la Policía Federal hizo esa solicitud, el ministro Dino la aceptó, dijo que está bien, la Policía Civil va a enviar, tiene 5 días para enviar esos documentos que fueron incautados en esa operación Wi-Fi en São Paulo. Y entonces, ¿qué quiere hacer la Policía Federal? Quiere analizar, quiere ver qué es lo que realmente hay ahí, porque cree, según lo que investigué hablando con los investigadores, que esta investigación debe quedarse en el Supremo, en manos del ministro Flávio Dino. ¿Qué significa eso? Federalizar esa investigación. ¿Quién puede hacer esa solicitud? La Policía Federal o la Procuraduría General de la República. La decisión final corresponde al ponente del caso, que es el ministro Flávio Dino. Pero eso sí se está discutiendo entre bastidores. Ese es el primer trasfondo. El segundo es una cierta desconfianza que de hecho está en el aire, en el trabajo de la Policía Civil. Incluso el gobernador de São Paulo ayer, Tarcísio de Freitas, tuvo que defender a la Policía Civil, decir que confía en el trabajo de la Policía Civil, porque la Policía Federal pide toda esta documentación y, como estoy diciendo, quiere que sea ya en Brasilia, que quede en manos del ministro Flávio Dino. Quedó la impresión de que desconfiaba del trabajo de la Policía Civil. Entonces el gobernador de São Paulo salió en defensa. Así que esos son los dos principales trasfondos en esta investigación. Y aprovechando el gancho que diste al inicio de tu intervención, además de este caso, está exactamente, como ya mencionaste, la investigación de los descuentos indebidos en el INSS que están allá en el Supremo. Exactamente. Entonces, así, para que mostremos por qué todo esto tiene que ver con la elección, esta investigación de la película, del Dark Horse, lo que pasó, cómo se usó ese dinero, obviamente le interesa a la campaña del presidente Lula. Esa noticia, ¿qué es lo que sacude, verdad? La elección incluso. ¿Cuál es la importancia de esa delación y ahora sí se concretará? Tiene potencial para darle un empujón a Borcaro, que está tardando en presentar elementos suficientes para una delación. Borcaro es el jefe de la banda. Pero está claro que nadie llega ahí solo. ¿Quiénes fueron las personas que ayudaron? ¿Quiénes fueron las personas que prometieron ayudar? ¿Verdad? ¿Quiénes eran las personas que estaban alrededor del séquito político de Borcaro? Entonces, cuando en realidad Mansur promete la delación, promete que el objetivo será Borcaro, incluso, ¿verdad? Por lo que todo indica, además de los políticos ya mencionados, ¿verdad? En Bahía, lo que en realidad en el caso de Bahía pone en los dos lados de la disputa, tienes gente que va a ser mencionada en la delación. Y en este caso, de ellos es el propio candidato al gobierno de Bahía por la oposición, que es Antonio Carlos Magalhães Neto. Solo que cuando en realidad dices, mira, voy a delatar y voy a hablar del máster, eso pone presión sobre Borcaro para que también empiece a hablar, ¿verdad? Y entonces, claro que cuando él, precisamente por el riesgo de que Borcaro empiece a hablar, debido al hecho de que Mansur está hablando, la gente empieza a preocuparse. La gente que prometió todo, que lo llamaba hermano, que decía que estaba con él, que siempre estaría con él, esa gente se va a preocupar, porque entonces Borcaro puede empezar a hablar fuerte. Claro, tanto en el caso de Mansur como en el caso de Borcaro, no sirve de nada que solo hablen fuerte, van a tener que aportar pruebas de lo que están diciendo. Vamos allá. Hay que recordar que el propio caso de Mauro Cid, allá atrás, cuando fue denunciante en el caso del intento de golpe, él había hablado, en su declaración, él mencionó a Eduardo Bolsonaro, a Michel Bolsonaro, pero ni ellos fueron acusados formalmente, ni fueron denunciados, ni fueron condenados. Por una razón, porque Mauro Cid habló, pero no presentó ninguna prueba que involucrara a los dos en el proceso de la trama golpista, como sí lo hizo con otros nombres, con nombres del ejército, con nombres civiles, con su propio jefe, su ex jefe, el propio Jair Mesías Bolsonaro. Sí, no es porque alguien habló, diga lo que diga, que va a pasar. Y yo estoy dando el ejemplo de Michel y de Eduardo, que fueron mencionados por Mauro Cid, pero no pasó nada porque la Policía Federal dijo que no se sostiene. Entonces la Policía Federal, el Ministerio Público, todos tienen el deber de revisar eso. Para terminar, Fabiola, hay un punto que, en mi opinión, una delación de REAC va a ser floja si omite las redes de lavado del PCC en Faria Lima. ¿Sabes? Uno de los puntos que viene desde el principio, allá atrás en Carbono Oculto, ¿sabes? Allá atrás en las investigaciones de la Policía Federal, la propia REAC Investimentos entró en la mira de las autoridades de Carbono Oculto, investigando a la gestora por la sospecha de involucramiento en un esquema de lavado de dinero. Sí, gasolineras operadas por el PCC, esos fondos usando eso. Entonces es lo siguiente, cuando Mansur promete hablar, perfecto, yo quiero nombres de políticos. Entonces tanto yo como la sociedad queremos nombres de políticos. Pero tenemos que exigirle cuentas no solo al poder político, sino también al poder económico. ¿Cuánto en realidad esas lavanderías del crimen allá en Faria Lima estaban involucradas con otros grandes fondos de inversión, con otras empresas?
¿Cuánto sabía el mercado de eso? ¿Qué tan metido sigue estando esto en el mercado? La misma vara que mide a Chico debe medir a Francisco. Es la primera vez que un magistrado paulista tiene la jubilación revocada como castigo por improbidad administrativa después de que el STF extinguió eso hace unas 2 semanas, creo que más o menos un mes. Jubilación obligatoria como pena disciplinaria. Arthur del Guerce, el hijo, está suspendido del cargo desde 2013, acusado de pedir dinero a abogados para favorecer juicios. Andrés Sampaio tiene más información para nosotros. Buenos días, André. Buenos días, Mónica. Buenos días, Víctor. Y a todos los que siguen en Ponto. Así es, Mónica. Esa noticia exclusiva de ayer nos la dio nuestro compañero del periódico, Leo Arco Verde. Una noticia importante en ese sentido de castigo, ¿verdad, Mónica? Porque ese juez de apelación fue condenado, apartado por vender sus votos en resoluciones judiciales. Iba hasta los abogados y vendía votos a favor de los abogados. Hubo abogado que, durante esa investigación contra el magistrado, que relató que él habría pedido 120,000 reales para obtener votos, para obtener el voto del magistrado en 2 procesos. Como dijiste, Arthur del Guerce, el hijo de Gerson, que estaba suspendido desde 2013, pero aún así seguía recibiendo su pensión aunque estaba apartado del cargo. Entonces lleva más de 10 años apartado por un acto completamente irresponsable que culminó con su separación del cargo de magistrado, pero aún así siguió recibiendo su salario. Como dijiste, Mónica, esta es la primera destitución de este tipo contra un magistrado paulista desde que el STF eliminó la jubilación obligatoria como castigo para jueces. Entonces, este es el primer caso aquí en Sao Paulo. Un hito en ese sentido del castigo a los magistrados, ya que este hombre estaba apartado desde 2013 y aún así seguía recibiendo su salario. Él fue apartado por vender votos y decisiones y estuvo por más de 10 años recibiendo su salario. Mónica. Gracias, André. Sabes, ahora pasa a ser un precedente. Sí, claro, otros casos suceden, por lo menos. Pelo menos. El juez que va a terminar su carrera, sí lo atrapan, pero es una ruleta rusa, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a intentarlo. ¿Quién sabe? Tal vez nunca me atrapen. Mira, conozco a fulano, conozco a sutano, que nunca en la vida fueron molestados por la propia justicia, ¿verdad? Pero de vez en cuando pasa. este asunto es particularmente importante para nuestro colega Leo Arco Verde, porque lo ha seguido desde 2013, ¿verdad, Leo? Cubriendo este caso. Sí. Y recuerdo bien lo desconcertante que fue esa revelación, no solo para mí, sino para toda la prensa, cuando sacó a la luz el caso del doctor Dalgués, el hijo, pidiendo dinero. En ese momento era para desempatar juicios en una Cámara de Derecho Público. Del Tribunal de Justicia, que es la imagen del Tribunal de Justicia más grande del país, que tiene más de 300 magistrados. Si eres de otro estado, no te asustes con ese número. Son más de 300. Y esa aplicación, quitar la jubilación, que es un acto del presidente del Tribunal de Justicia, publicado en el Diario Oficial. Eso es una consecuencia de este reciente, para la República muy reciente, gracias, y CNJ. Eso ya es otro tema. Tribunal Federal diciendo que la jubilación con beneficios tanto integrales como proporcionales no es un castigo. Entonces vamos a explicar aquí lo que pasó con él, que anuló la jubilación válida a partir del 21 de agosto. ¿Qué quieres decir, Mónica? Que desde el 21 de agosto de 2013 el doctor Del Guercio siguió recibiendo su salario. Antes de que empezáramos el noticiero, fui a revisar la nómina del Tribunal de Justicia. Y él recibe en promedio, este año recibió 90,000 reales. ¿Cómo es que ya tuviste una indemnización? El mayor, buen trabajo. Exceso de trabajo. En algunos meses, él recibió en un mes, en otro mes, 138,000 reales y yo tomé el dato bruto, que es el dato, que es el parámetro para el tope salarial. Además del doctor Del Guercio, que es este caso, yo mencioné, ¿verdad?, que hubo la interpretación reciente que hubo. Mira, el CNJ aprobó, confirmando ese movimiento dentro del propio Supremo Tribunal Federal, que empezó allá con el ministro Dino, la jubilación, el fin de la jubilación forzosa, el 4 de agosto. Y ya tuvimos un caso en Brasilia, aplicado en el caso del doctor Marco Bussi, allá acusado de acoso. El doctor Marco Bussi ya tiene la decisión, pero la AGU todavía necesita presentar la solicitud para agotar todas las instancias para él. ¿Así No hace falta todavía no se extrañarlo. resolvió? Él va a apelar con su defensa, pero no podemos así precisar que el mes que viene ya no reciba. Entonces hay camino, pero la decisión está tomada y aparentemente no hay cómo dar marcha atrás en la decisión respecto a él. Pero esto apenas es el comienzo.
casos concretos de algo. Y hasta fui a preguntar, Mónica, no sé si me vas a preguntar por qué él recibió 13 años y no pasó Eso, nada. te Eso. iba a preguntar, ¿sabes por qué? Y tú respondes. ¿En qué instancia él había sido apartado? ¿Su caso llegó al CNJ, fue apartado allá, fue apartado por el Tribunal de Justicia? Primero fue por el órgano especial del Tribunal de Justicia. Unánimemente lo apartaron. Eso subió. Llegó hasta el CNJ. Tuvo algunas decisiones en su contra, pero logró recuperar su salario completo. Pero incluso hablé con el ex juez, incluso con su colega, preguntándole a él, que en la época del caso yo hablaba mucho con él. Le dije, doctor, ¿por qué esta cosa no? Recuerdo la perplejidad en relación a la gravedad del caso, pero ¿por qué se permitió en Brasil aceptar algo así? Él me dijo, mira, Leo, el tema del sueldo proporcional como castigo era algo que era más o menos aceptado por todos. Todos los que él decía dentro del... Entonces ahora que hubo una maduración, ahora que se habla tanto de estos salarios y que esto para mucha gente es una burla, que eso se considere un castigo. En este caso, estamos hablando del doctor Delguesio y yo también estoy intentando hablar con su defensa, incluso con él mismo, desde ayer. Cuando lo logre, les traigo su versión de esta historia. Es una excepción, pero no es solo el caso de jueces que tenemos en Brasil involucrados con algo de este tipo. El doctor Delguesio fue condenado por improbidad administrativa. No es algo sencillo, es algo bastante grave y él estuvo recibiendo durante todo ese tiempo